Muy bien, les mencionaba, se puede ver la pantalla, ¿verdad? Confírmeme, por favor, señores. ¿Sí? Conf- Sí, sí, Hola. Sí, bacán. Listo. Muy bien, el tema del alcance es a todas las empresas, contratas, subcontratistas que realicen pues trabajos de izajes. Algunas definiciones, el tema del rigger pues es la persona que está encargada de realizar el tema de las señales, al operador de la grúa para el manejo de cargas. El operador de la grúa es la persona que está encargada y debidamente entrenada y certificada, tanto de manera práctica como de manera teórica, los sustentos teóricos que deben de tener, pues el tema de un operador de grúa para operar una máquina y es el responsable de las operaciones de izaje. El supervisor de izaje, por tanto, es el encargado del trabajo de la maniobra de izaje, por encima, bueno, del operador. El operador es responsable de todo el movimiento, del izaje como tal. Pero el supervisor es de toda esa gestión documentaria, planificación, cuáles son los equipos que vas a utilizar, cuáles son los aparejos, ya, cuál es el tipo de maniobra que vas a utilizar. Es el responsable el supervisor que también tiene que estar entrenado. Y todos nosotros somos responsables, pues, de que si no estamos involucrados directamente en la tarea, no vamos a realizar ninguna actividad. Accesorios de amarre que podemos tener, grilletes, cuerdas, el tema de cadenas, el tema de estrobos, eslingas, aparejos acerados que podamos tener. Las eslingas, estos son conectores de anclaje, tomando como referencia el tema de trabajos en altura. El tema de izajes es el mismo principio. Vas a conectar un elemento o un aparejo de izaje, que pueden ser eslingas aceradas, que van por un lado, por un punto, van a la carga que estás estrobando y por el otro lado van al gancho del equipo. Llámese grúa, camión grúa, grúa de orugas, grúa de ruedas, de celosía. El tema de los estrobos son unas eslingas, pero son eslingas también, se les conoce como eslingas, pero son eslingas aceradas. En cada uno de los extremos tienen de igual manera sus ojales y aquí en este caso vamos a ver el tema de torones, vamos a ver el tema de alambres, vamos a ver el tema de cables. Otro tipo de aparejos que nosotros podemos tener dentro del tema de izajes, ¿ya? Es el tema de los tecles. Y los tecles también son equipos de izaje, pero son equipos de izaje manual, se les llama, ¿ya? Porque son operados por una persona y manualmente, pues, retraen y controlan y desprenden el tema de la cadena. La base de la grúa es el dispositivo que soporta la estructura de la grúa. Dispone de ciertos sistemas de propulsión, pueden ser de ruedas o pueden ser de orugas o cadenas también. El tema de la contrapesa son todas estas almohadillas, es una masa fijada sobre la estructura de la grúa que ayuda a equilibrar también las acciones de la grúa. Si te dicen, oye, que una grúa carga 200 toneladas, oye, debemos de verificar en qué posición carga esas 200 toneladas. De acuerdo a la configuración que pueda tener la grúa, son el tonelaje que pueda cargar. Es decir, si yo puedo tener una grúa sin almohadillas, sin contrapesos, bajo cierta configuración pueden cargar de repente 10 toneladas, 20 toneladas, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Pero con todas las almohadillas cargan o con todas las contrapesas cargan ya 150, 80, 100 toneladas. Entonces, va a depender mucho de la composición, va a depender mucho de la configuración de la grúa, la configuración del izaje que vayamos a hacer para poder determinar, oye, el tema de las capacidades. Los estabilizadores son dispositivos destinados a aumentar y asegurar la base de apoyo de una grúa en posición de trabajo. Si es un camión grúa, no pueden soportar, ya, los neumáticos no pueden soportar la carga. Por tanto, yo necesito de estos equipos estabilizadores para levantar el equipo, levantar la grúa y permitir pues que los neumáticos se mantengan en el aire y no reciban la carga. Y la carga que se transmite a través de toda la grúa pues caiga sobre estos estabilizadores y va a depender también el uso de los estabilizadores de la capacidad portante que tenga la plataforma de trabajo. La tornamesa, ya que es el equipo que le va a permitir pues a la pluma o a tema de la grúa pues poder girar. Puede girar 90, 180 grados,
¿ya? Estructura capaz de soportar la pluma, contrapesos y todos los mecanismos de accionamiento de la grúa. El gancho o el dispositivo de aprehensión que sirve para, por un lado, pues conectar el tema. Este forma parte de la pluma de la grúa. Por un lado conectas el estrobo o el sling, el aparejo de izaje, y por el otro lado va a cargar pues el tema del componente, de la carga, del elemento pues que quieras levantar. El final de carrera de elevación del órgano de aprehensión, necesito yo un sistema mecánico o un sistema de sensores electrónicos que permita pues que este órgano de aprehensión, el gancho con la pasteca, no salgan fuera de su nivel. Señores, para que tengan en cuenta, los cables acerados de la pluma de la grúa deben dar por lo menos 3 vueltas a las poleas de acuerdo a norma nacional. Norma americana, la ASME dice, oye, solamente 2 vueltas, pero la norma nacional indica dentro de su reglamento que sean 3 vueltas. La pluma es un componente de grúa capaz de soportar el órgano de aprehensión, la pasteca con el gancho, viene con los cables acerados y puede ser una grúa con estructura de celosía o puede ser una pluma retraíble también. Las tablas de cargas en números, en realidad las tablas de carga lo único que te van a proporcionar es la capacidad de carga bajo ciertas condiciones. Cuánto de extensión de pluma, cuál es el radio de trabajo, cuál es el ángulo de inclinación de la pluma, oye, cuántas contrapesas tienes, entonces te indica, conforme aumentes el radio o aumentes el tema de la pluma, la extensión de la pluma, la capacidad de carga de esa grúa va a ir disminuyendo. Tengo que tener en cuenta qué variables. Radio de trabajo. El radio de trabajo se mide desde el centro de la tornamesa hasta el centro de la carga o en la misma perpendicular o en la misma vertical del gancho de aprehensión. El otro es el ángulo de la pluma que se genera respecto a la horizontal y la longitud de la pluma. ¿Cuánto está extendido el tema de la pluma? Eh, Propiamente, si bien es cierto, el trabajo de izajes ya es un trabajo de alto riesgo. Dentro de esa catalogación de trabajo de alto riesgo, identifica también a izajes que son críticos, ¿ya? Izajes que son críticos, ¿ya? Entonces, más allá de que sea ya un plan, un trabajo de alto riesgo, se hace un rigging plan, bajo ciertas condiciones el tema de los izajes críticos. Primero, el tema de analizar el tema de los riesgos. Primero analizamos los riesgos que tenemos en ese izaje. Realizamos una inspección también preoperacional de la grúa y los elementos de izaje que estén correctamente certificados por una empresa reconocida. De igual manera, señalizamos el área de trabajo, tanto en que no ingrese personal ajeno y también tener en cuenta las distancias de seguridad que debes de tener de la carga. Finalmente, aparejas, el aparejamiento o el amarre de la carga lo hace el rigger. Finalmente, el rigger es el único que va a realizar el tema de las señales, ¿ya? Asegurar también el tema del gancho con los aparejos y también realizar la maniobra de izaje de manera segura de acuerdo al plan que se tenga, ¿ya? ¿Cuándo es un izaje crítico que les mencionaba? Cuando la carga ISAR representa más del 80% de capacidad, es decir, si la carga a cierta configuración puede cargar 100 toneladas, y el componente que yo voy a izar, que es 85 toneladas, supero ya el 80% de capacidad de la carga de la pluma. Entonces, de la grúa, perdón. Entonces, será considerado un izaje crítico. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo, pero es considerado un izaje crítico. ¿Ya? Entonces, es importante que yo tenga en cuenta eso. ¿Cuándo más es considerado un izaje crítico? Cuando está fuera de la visión del operador, cuando se utiliza más de una grúa, cuando se utiliza también más de un gancho, puedes tener un gancho auxiliar y un gancho principal. Cuando los arcos de la grúa se superponen, es decir, giran y se pueden chocar. Cuando utilizo más de 2 grúas también, esas maniobras son maniobras en tándem. Cuando la maniobra de izaje se hace en la cercanía de plantas y o equipos de operación que no cuenten con protección, cuando se hagan de repente
ya cuando se hagan de repente también izajes que no son rutinarios, con dificultades técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En las plantas concentradoras tenemos, oye, poco espacio para movilizar el tema de las grúas. Ya, entonces, oye, como tengo poco espacio, son trabajos no rutinarios, trabajos extraordinarios con algunas dificultades técnicas, también serán considerados izajes críticos. Cuando el izaje, por ejemplo, tengo que levantar cisternas o contenedores con materiales explosivos, materiales combustibles que yo pueda tener, también será considerado un izaje crítico. Cuando la maniobra se haga en inmediaciones de líneas eléctricas, yo tengo que tener una distancia mínima de 3 metros de las líneas eléctricas, ya mínima 3 metros de distancia de las líneas eléctricas. Cuando se hagan también maniobras en espacios confinados, cuando el operador determine que el izaje es crítico, también, oye, si no está, no hay ningún considerando, pero el operador determina que es izaje crítico, será considerado izaje crítico. Cuando la pendiente del terreno sea mayor al 5%. ¿Puede estar en un plano inclinado la grúa? Sí, pero si es mayor al 5%, será considerado un izaje crítico. Cuando existen condiciones ambientales adversas, como tormentas eléctricas, lluvias, en ciertas operaciones, oye, se restringen el tema de los trabajos de izajes en alertas rojas, en alertas naranjas por tormentas eléctricas. Pero tengo consideraciones atmosféricas como el tema del viento. La velocidad del viento no debe superar los 30 kilómetros por hora. Para ello, las grúas están implementadas con un anemómetro que mide la velocidad de ese viento y no debe superar los 30 kilómetros por hora. Es responsabilidad del supervisor del cliente o de la empresa cumplir y verificar el cumplimiento del estándar, revisar los PETAR, verificar que los trabajadores a su cargo también estén correctamente entrenados a través del curso específico para trabajos de izajes, velar por una operación segura de la grúa, asegurar que se le dé seguimiento también a los daños reportados por los operadores cuando se tengan pues las inspecciones de las grúas, guardar, mantener siempre el tema de los expedientes, incluyendo pues las inspecciones diarias, establecer en conjunto con los operadores también los procedimientos de acuerdo a las disposiciones en cada uno de los trabajos. Por parte de los operadores, inspeccionar el equipo, operar que el equipo también respetando las tablas de carga. Tengo otro elemento en las grúas, los diagramas de carga, que me permiten identificar a mí, pues, cuál es la configuración, la posición correcta que tiene que tener, de acuerdo a la carga que yo voy a elevar, la posición que tiene que tener esa grúa. Seguir los procedimientos adecuados al operar el equipo, informar de cualquier daño o anomalía que pueda afectar la operación y la seguridad de la grúa. Planificar y documentar también cualquier izaje crítico que se vaya a efectuar. El operador tiene la responsabilidad. Todas las operaciones de izaje que estén bajo su control son responsabilidad del operador, propiamente, específicamente del operador. Responsable también del posicionamiento del equipo sobre el terreno y de analizar también las condiciones que se van a tener para realizar la maniobra. En el caso de los riggers, son de realizar el checklist de los aparejos, de las eslingas, de los grilletes, que ahorita vamos a ver cuándo van a salir fuera de servicio. Es responsable del aparejamiento de la carga y el direccionamiento a través de las señales. Mantener vigente también su capacitación periódica como mínimo de manera anual en grúas. Tendrá la responsabilidad que por las operaciones que estén bajo su control, si existiese alguna duda durante la maniobra, también es responsabilidad de él y de comunicar a su supervisión y al operador de que no se va a realizar la maniobra. Toda grúa debe de contar con sus tablas de carga, sus manuales de operación y que nosotros también sepamos, oye, leer esas tablas. Debe de contar con su respectiva también certificación. Tiene que tener la copia de señales a la altura de la cabina también, tanto de operación de la pluma como de conducción de la grúa. Para el izaje se debe considerar vientos para guiar la carga. Los vientos son esas cuerdas que se colocan en las cargas para poder estabilizar. Los vientos no se amarran a la mano, no se amarran al cuerpo, van libres, solamente para estabilizar. Toda grúa debe estar dotada de un dispositivo, una alarma que me diga, oye, que está girando. Hace poco, en el mes de julio, tuvimos un accidente en una mina en el centro del país que provocó la muerte de un trabajador. El operador debe de mantener siempre sus manos en los controles. Mientras la carga esté suspendida, el operador se mantiene en la cabina en los controles. Los frenos deben de mantenerse también en buen estado de las grúas. Cuando se utilizan eslingas con ganchos amarrados alrededor de una carga, hay que asegurar siempre que el calejable hacia adentro.
Lo que pasa en las grúas es que cumplen o es similar a lo que ocurre con una caña de pescar. Cuando tú vas a pescar, la caña se pandea. ¿Por qué? Porque el pescado pues bota hacia afuera. Entonces, de igual manera ocurre en las cargas. Cuando tú levantas, la carga ligeramente patea hacia afuera y la pluma como que se curva. Entonces, yo tengo que hacer que la carga patee un poquito hacia adentro para yo poder elevar. Mantenga siempre las cadenas, los cables, cuerdas libres de nudos, dobleces, ensortijados y hay que reemplazarlos. Aquí en el cable de acero, ahorita te explico por qué es 5 torones, 5 hilos. Oye, ¿de qué estás hablando? Ahorita te voy a explicar. Eh, Centros de gravedad. Yo tengo este celular que en cualquiera, digamos, aquí en el centro tienen equilibradas las cargas. Los pesos, oye, aquí en el centro es una carga uniforme, pero puedo tener cargas que no son uniformes, ¿ya? Cargas que no son uniformes, oye, cargas que no son uniformes, por ejemplo, este lente de seguridad no es uniforme, el peso lo tiene aquí adelante. Y para yo cargarlo, el centro de gravedad no está en el centro de esta, no está justamente en el centro de acá, ¿no? Sino que tengo que extrapolar la carga y el centro estará por esta posición o estará en la parte donde hay mayor peso. Entonces, yo tengo que identificar cuál es el centro de gravedad. ¿Para qué? Porque si no, la carga puede patearme, ¿ya? Y puede hacer que se desprendan los aparejos de izaje, ¿ya? Si se van a realizar maniobras cerca de postes eléctricos, se deben evaluar los riesgos correspondientes con personal especializado. Toda carga debe ser controlada con cuerdas o vientos. La carga antes de izarse debe estar debidamente ajustada con las maniobras de izaje, es decir, con aparejos, eslingas, grilletes. No se debe de manejar carga sobre la cabina de la grúa, no debe pasar por encima de la cabina. La grúa sin carga debe de viajar con la pluma abajo, es decir, una vez que terminas de realizar la maniobra de izaje, bajas toda la pluma, retraes toda la pluma, la posicionas de manera horizontal y la amarras a la cabina. Ya los equipos propiamente tienen sus ganchos y alojamientos para poder amarrar estas plumas y evitar que la pluma vaya vibrando. Utilice siempre la bocina para advertir a otros de su presencia, siempre con la bocina para advertir de la grúa. Siempre que traslademos grúa tiene que ser escoltado con un vehículo. El supervisor y el operador y todos los responsables de las maniobras de izaje, ya que van a realizar las actividades en el radio de acción, se reúnen siempre previamente, hacen una reunión previa para verificar el tema de los controles de seguridad que se van a tomar en cuenta respecto al izaje específico que se tiene. Cuando dos o más grúas se usan para subir una carga, se puede disponer de más de un rigger, se les llaman riggers auxiliares, pero estos riggers auxiliares le dan la indicación al rigger principal y es el único el que va a tener señal o comunicación con el operador. Nunca arrastrar las eslingas, cadenas, ganchos, estrobos porque se pueden deteriorar, pueden presentar algunas fallas. Nunca permita que haya alguien bajo la carga suspendida y tampoco dentro de su proyección. Se dice que dos variables a tener en cuenta para el tema de las distancias seguras es, oye, el tema de la altura a la que estás cargando, si estás cargando una componente a 10 metros, los 10 metros son los de referencia que tú puedes tener de la carga suspendida cuando estás dentro de la maniobra, ¿correcto? Y la segunda variable es el ancho o la longitud que pueda tener la carga. Lo que sea más grande, si tengo una carga de 15 metros y una altura de 10 metros, si es más grande la longitud de la carga, oye, tomo como referencia los 15 metros. En ningún caso se deberán utilizar grúas para liberar o arrastrar. ¿Qué quiere decir? Que todos los componentes que yo levante o que yo hice tienen que estar liberados, sin ninguna restricción. Oye, se atoró, no es que voy a tirar con la grúa, no. Se baja, se verifica que todo vuelva a estar liberado y recién sale. No debemos de tirar ni de arrastrar ninguna carga. Oye, que voy a arrastrar la carga con la grúa, tampoco, ¿ya? Ninguna persona debe de viajar sobre la carga o sobre el gancho, no opere ningún equipo dañado o defectuoso. Nunca desconecte los dispositivos de seguridad para ir más allá de los límites. Nunca opere una grúa tampoco con los switches de seguridad pues malogrados. No opere una grúa si el cable está también incorrectamente enrollado en el tambor. Te dije, tiene que tener enrollado por lo menos 3 vueltas. Normativa aplicable, la norma nacional que ya les he mencionado. Y en el caso de la norma internacional aplicable al tema de las grúas es la norma ASME.
El ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, donde se establecen cuáles son los requisitos. Oye, ¿y es una sola ASME? Sí, la ASME B30, pero la ASME B30 tiene una familia de normas, donde establece la B30.5 para grúas móviles sobre neumáticos, grúas telescópicas, grúas de camiones grúa, por ejemplo, la B30.22 para específicamente los ganchos, punto 10, eslingas, punto 9, para grilletes, punto 26. Y así tenemos específicamente cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para cada elemento de los ISAR. Cuando yo tengo, ¿qué formatos tengo asociados al tema de los ISAGs? Muy aparte de las herramientas de gestión como el IPER, el tema de los PETAR, tengo las listas de verificación, los preusos, las autorizaciones del personal de RIGER, las inspecciones de ingreso, el ISAG o el permiso para ISAG en tándem, las pruebas de competencias del operador de grúas móviles, son formatos que están asociados a mi gestión de seguridad o de prevención relacionada a los trabajos de izajes de cargas o de operaciones de izaje. ¿Qué tengo que tener en cuenta en los accesorios? En el caso de los ganchos, mido los puntos equidistantes. Por norma te piden, norma nacional te pide pues que no sea la deformación, que no sea mayor al 15%. Un punto, la deformación no puede ser mayor al 15%. Que el cuello de ese gancho no debe exceder el 5% de deformación. Por tanto, al inicio, cuando vienen las grúas nuevecitas, tengo que medir cuál es la longitud del gancho para yo poder determinar que no hay una deformación mayor al 5%. ¿Qué más? Oye, no debe de haber un ángulo mayor al 10% de deformación desde la horizontal hacia cualquiera, perdón, desde la vertical hacia cualquiera de los lados. Si no tiene una especificación la marca o hay evidencia de soldaduras, hay evidencias pues de material de deformación, salen fuera de servicio. Los ganchos se pueden cargar en diferentes posiciones, pero disminuyen la capacidad de carga. Toda posición de cualquier aparejo puede disminuir la capacidad de carga. ¿Puedo colocar la carga en la punta del gancho? Sí, pero disminuye hasta un 40% la capacidad de carga. Y la norma recomienda no colocar en la punta del gancho porque es donde va a sufrir mayor esfuerzo y hay una mayor deformación. Y esa deformación no debe ser superada del 5%. Si veo grilletes que no tienen la marca o el WLL, que es el Workload Limit, ya la capacidad de carga que tienen esos grilletes y el tema de las dimensiones salen fuera de servicio. Si hay un desgaste también del cuello, del cuerpo o del pin del grillete mayor al 10%, salen fuera de servicio. Si hay una excesiva apertura también de la garganta, fuera de servicio. Evidencias de soldaduras salen fuera de servicio. ¿Qué chequeo? Grietas, chequeo desgastes, torcimientos, chequeo que el pasador esté bien asentado, chequeo que el grillete no tenga una abertura excesiva. El grillete, como les mencionaba, al igual que el gancho, se puede aplicar o se puede utilizar de diferentes posiciones, pero no lo puedo utilizar aunque la carga caiga sobre esta zona. ¿Por qué? Porque no lo recomienda la norma. Si lo voy a utilizar de manera horizontal, ojo que el grillete puede disminuir su capacidad hasta 50%. Quiere decir que si el grillete en posición vertical, en esta posición que estoy marcando, oye, carga 10 toneladas, en esta posición horizontal solamente podrá cargar 5 toneladas. Las eslingas que son los cables o pueden ser aceradas planas o pueden ser tubulares. Lo que yo tengo que buscar acá es evitar que pueda romperse con superficies pues filosas o partes cortantes esa eslinga. En las eslingas de cadenas, los criterios de remoción es que si hay una identificación faltante o ilegible, grietas, excesivo desgaste, dobleces, evidencia de daño por calor, picaduras, excesiva corrosión, falta de capacidad de cadena y accesorios para girar libremente, salen fuera de servicio. Acá tenemos eslabones doblados, mellados, desgastados, estirados que podamos tener. Y que lo que les explicaba, torones, ¿qué son torones? ¿Qué son alambres? Bueno, los estrobos están formados o los cables acerados están formados por torones. Estos torones tienen pequeños alambres. El cable acerado está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es un cable acerado de 6 torones de tantos alambres. ¿Cuántos alambres tendrán? No sé. Vamos a ponerle un número, 25 alambres. El conjunto de alambres es un torón. El conjunto de torones forman un cable acerado, ¿correcto? Y en el centro va un albo. Si yo detecto este tipo de deformaciones, como pueden ver aquí en la imagen,
hay una abrasión, hay un rozamiento, hay un daño mayor al 5%, una deformación mayor al 5% del diámetro del cable, salen fuera de servicio. Hay torceduras, dobleces, corrosión severa, salen fuera de servicio. Si en las eslingas de cuerda sintética identifico bigotitos, pelusas, reducción del diámetro mayor al 10%, cortes, identificación no legible, encuentro ruptura de fibras, fibras fusionadas o derretidas también salen fuera de servicio. En el caso de las eslingas planas, también de igual manera la identificación que faltante o ilegible, o tengo un daño mayor en el 10% de la longitud de la eslinga, es decir, si la eslinga es de 2 metros y tengo un daño en 20 centímetros de la longitud de la eslinga tengo un daño, salen fuera de servicio. Quemaduras por ácidos, por cualquier parte de la eslinga, agujeros rotos, costuras, desgaste por abrasión excesiva, nudos en alguna parte de la eslinga salen fuera de servicio. Decoloración o áreas frágiles, accesorios con picaduras, otros daños visibles que puedan causar dudas acerca de la fuerza de las eslingas también harán que salgan fuera de servicio. ¿Correcto? En el tema de la comunicación con el operador de la grúa por señales manuales y de voz es uno de los trabajos más importantes y esto lo hace el RI. El rigger debe de colocarse en un lugar visible durante el movimiento de la carga y durante el posicionamiento también de la carga. Lo mejor sería que tú levantes, lo más seguro es que tú levantes carga y bajes carga. Pero yo necesito hacer el movimiento de la carga en muchas posiciones porque tengo que posicionar esas cargas. La comunicación entre el rigger y el operador de la grúa debe ser de manera continua. Si hay alguna comunicación que se pueda ver interrumpida, los movimientos de la grúa deben de quedar detenidos hasta restablecer el tema de la comunicación. ¿Correcto? Porque si no me logra ver el rigger o hay una falencia porque hay lluvia, hay neblina y todo, se detiene la maniobra, no se hace ninguna maniobra de Isaac. La señal debe ser perceptible o debe ser audible y si no es entendida, no debe hacerse ninguna respuesta por parte del operador. Si el operador no me entiende la señal, simplemente no hace ninguna maniobra, no mueve la grúa, a menos que se utilicen comunicaciones de voz, es decir, que utilicen radios. Pero esa radio tiene que tener un canal específico para la comunicación entre el operador y el rigger. No deben haber interrupciones de terceras personas. Esto de acuerdo a la norma americana, la ASME 30. Antes de utilizar el tema de la radio, debe quedar entendido y acordado tanto entre el operador, debe quedar acordado también entre el rigger y todos los involucrados de la maniobra. La orientación dada al operador de la grúa debe ser desde el punto de vista del operador. Quiere decir que si yo te digo gira hacia allá, el operador gira a la derecha, oye, el operador tiene que entender que tiene que girar hacia la derecha. ¿Sí? Tengo que estar en visión del operador, porque para el operador esto, ¿ya? Para el operador esto es izquierda y para el operador esto es derecha, porque los movimientos tienen que ser en perspectiva o desde el punto de vista del operador, ¿ya? Eh, Debe contener los siguientes elementos, indicando la siguiente orden. Primero, la función que vas a realizar, si vas a girar, si vas a subir, si vas a bajar. ¿A qué dirección? Derecha, izquierda. Distancia, la velocidad y el tema de la función de parada. Cada vez que tú quieras cambiar de señal, tú tienes que parar. Si lo vas a hacer a través de señales, paras. Tú le estás diciendo sube despacio, paras para cambiar de señal. ¿Ya? No es que le dices sube, abre pluma, cierra pluma, ahora baja pluma y sube gancho. No. Tienes que, entre señal y señal, tú tienes que decirle para. Si estás utilizando radio, por ejemplo, le vas a decir gira hacia la derecha 50 pies, 200 pies, 20 pies, para el giro, correcto. Ahora, baja la carga, 50 pies, 100 pies, 30 pies, 2 pies, para la carga, para la bajada de carga. Muy bien, entonces paras. ¿Cómo hago para girar? Las señales de mano que yo voy a utilizar dependen del equipo que yo voy a utilizar. Si tengo una grúa de orugas, si yo le hago esto, quiere decir que las orugas se van a mover hacia adelante. Si yo le hago esto, tiene que decir, le estoy diciendo anda hacia atrás. Pero si yo le hago esto a una grúa de ruedas, no me va a entender.
Entonces, hay señales específicas para movimientos de grúas específicas. Si yo le hago así, le extiendo la mano hacia un costado, le estoy indicando que va a girar la pluma hacia esa dirección, va a girar la grúa hacia esa dirección. Si yo le hago así, no me va a entender. ¿Por qué? Porque esta señal es para puentes grúa. Quiere decir que muevas el puente del riel, muevas el gancho. Yo le hago esto a una grúa de orugas para que, oye, mantenga fija esta oruga y pueda mover la otra oruga y se pueda mover con esa oruga. Si le hago esto, mueve las dos orugas. Si le hago el tema de, por ejemplo, le hago el tema con la manito de izar, quiere decir que levante la cara. Si le hago hacia abajo, quiere decir que quiero que baje la cara. Si le hago esto, sube despacio. Si le hago esto, baja despacio. Si le hago esto con la mano, quiero decirle que levante la pluma y que baje la carga. Si le hago al contrario, le estoy diciendo baja la pluma, pero levanta la carga. La parada de emergencia. Cualquier persona involucrada en la actividad de izajes puede lanzar una parada de emergencia. ¿Y cuál es? Es esto. Haces parada de emergencia. Parar es esta la señal estandarizada. Si tú quieres ya acabar todo, ya se acabó la maniobra y quieres asegurar todo, cruzas tus manitos de esta forma y, oye, le estás indicando que debe de asegurar todo, ¿ya? Y el tema de mover lentamente. Este es el tema de levantar, solamente le haces la señal esta, que quiero que levante la pluma, baja la pluma. Si me toco la cabecita, si me toco la cabecita, quiere decir que estoy haciendo uso, ¿ya? Quiere decir que estoy haciendo uso del gancho principal. Si me toco el codo, quiero decirle, oye, el uso de la línea auxiliar o del gancho auxiliar, extiende pluma, retrae pluma, ¿correcto? Muy bien. Algunas recomendaciones finales. Uso restringido del tema de celulares, siempre y cuando, oye, sirvan para otras condiciones. La planificación del izaje debe de considerarse todas las condiciones del terreno. Las plataformas también elevadoras deben usarse de acuerdo a la especificación del fabricante. Toda grúa que se lleve a una operación minera debe tener el indicador de radio de carga apropiada. Parquear solamente pues también en áreas asignadas y se debe calcular la capacidad de la grúa dependiendo de la configuración. Las grúas de igual manera deben estar en buenas condiciones operacionales. El giro, el subir o bajar la pluma se debe siempre de mantener al mínimo. Muy bien, entonces hasta ahí hemos llegado con el tema de izajes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Voy a presentarles aquí el tema de algunos accidentes con herramientas manuales, que ya sería lo último. Ya, tenemos algunos accidentes y quiero que lo vean, por favor. Sucede pues que el trabajador, para todas las herramientas que nosotros vayamos a utilizar, debemos estar certificados y debemos estar correctamente capacitados. Si no lo estamos, ya, si no lo estamos, pues podemos tener un accidente como estos. Ya les mencionaba en el caso del uso de las herramientas en trabajos en caliente. Muchas veces creemos que porque miramos al trabajador o a otro trabajador usar una herramienta ya podemos utilizar esa herramienta. Y no, no es así. Ya tenemos herramientas para usos específicos y cada herramienta necesita y requiere de un entrenamiento también específico. ¿Ya? Entonces, ahí le brindan el tema de los primeros auxilios, ¿ya? Este accidente que ocurre, producto pues de que no evalúan las condiciones del entorno y la persona cae. Van a ver cómo cae, ¿no? Oye, ¿qué hubieran hecho ahí? Hubiera colocado una plataforma de trabajo, no un arnés, porque el arnés igual te iba a caer. Aquí son energías peligrosas que se pueden liberar al momento de utilizar herramientas, ¿ya? Vieron cómo se libera la energía y provoca pues el tema de un accidente.
estos interruptores que les mencionaba de hombre muerto, los interruptores de presión constante. ¿Por qué? Porque si no lo tienes, cuando tú activas o cuando tú conectas, se dispara inmediatamente. ¿Correcto? Entonces se tienen accidentes como este. Entonces es importante que nosotros evaluemos siempre el tema de las condiciones de las herramientas, que tengan los controles de seguridad. Y finalmente, finalmente, algunos peligros también en las herramientas que se utilizan en trabajo. Pueden generar algunos y esto teniendo en cuenta, ya, esto teniendo en cuenta, adicionalmente, vamos a ver qué es lo que hemos preparado, ya, en el tema de herramientas. En el tema de herramientas, herramientas, vamos a buscar herramientas un ratito, por favor. No, a ver, no, seguridad. Un ratito, por favor. ¿Qué pasó? Ya, acá está. Bien, ya esta es la última sesión, ¿ya? Vamos a ver rápidamente el tema de las herramientas de poder o los equipos de poder que nosotros utilizamos. Es importante antes de manera introductoria y ya como sesión final, es que sepamos pues que en el Perú cada 2 días muere un trabajador a causa de un accidente de trabajo. De igual manera, en el mundo, cada 15 segundos un trabajador fallece producto de enfermedades o de accidentes relacionados. Y 153 trabajadores sufren un accidente laboral, según el tema de la OIT. Estas cifras equivalen a decir que hoy día, ya, cerca de 1 millón de trabajadores, oye, han tenido algún o han sido víctimas de algún accidente de trabajo. Estos accidentes pueden prevenirse con una oportuna identificación de peligros, evaluación de riesgos y la determinación e implementación de algunas medidas de control que vamos a ver y vamos a revisar. ¿Cuál es el objetivo aquí? El objetivo es proteger a los trabajadores cuando utilicen pues herramientas, máquinas, equipos, prevenir de accidentes, de enfermedades ocupacionales que se pudieran tener producto de lesiones musculoesqueléticas y proporcionar directivas a fin de asegurar que toda la maquinaria, toda la herramienta destinada a ser utilizada en el lugar de trabajo esté diseñada y construida para eliminar o reducir al mínimo el tema de los riesgos. Lo que yo controlo son los riesgos, señores. Asegurarse de igual manera de que los empleadores dispongan pues de un medio para obtener de sus proveedores la información necesaria. Cuando ustedes compran herramientas, es importante que tengan en cuenta que dentro del servicio de la compra de herramientas está el tema de que los proveedores pues también los capaciten en el uso correcto de las herramientas. Es lo que finalmente nosotros cuando adquirimos, por ejemplo, una refrigeradora, adquirimos algún electrodoméstico, lo último que miramos es el tema del manual. ¿No? Siempre lo dejamos a lo que creemos, a lo que hemos visto y cuando, oye, no estamos utilizando de manera correcta, de manera adecuada esas herramientas o esos equipos que nosotros pues creemos saber utilizar, ¿ya? Y por eso es que se nos malogran rápido, tenemos pues que cambiar rápidamente de estos equipos o estos electrodomésticos. En el caso de los estándares internacionales que se tienen también referente a la OSHA 1910 en la subparte O, en protección de maquinarias, y la 1910.212, los requisitos generales para las maquinarias. Y aquí está muy relacionado el tema de protección, el tema de las guardas de seguridad. Ya las tecnologías han avanzado y tenemos sensores, tenemos paradas de emergencia que a mí me permiten actuar en caso de algún accidente. Hablar de peligros, hablar de riesgos, es importante que cuando utilicemos herramientas sepamos pues que podemos tener peligros que le pueden, que podemos tener identificados en el ambiente de trabajo que pueden provocar o generar enfermedades profesionales o peligros también que pueden generar y desencadenar accidentes. ¿Qué controlamos, señores? Ya les mencionaba, hay una jerarquía de controles, eliminar, sustituir, controles de ingeniería, controles administrativos, que son las señalizaciones, los procedimientos y finalmente el tema de los EPPs. El EPP no va
a evitar que te cause daño. Va a haber una lesión, pero la lesión va a ser de menor impacto, ¿correcto? ¿Sobre qué tengo que apuntar? Sobre los controles de ingeniería. Si yo les pregunto, oye, qué control yo colocaría a una puerta que apenas yo la abra, tengo un vacío de unos 15 metros y abajo tengo cocodrilos? ¿Qué control colocarían ustedes, señores? ¿Me dicen qué control sería que colocarían ustedes? ¿Qué controles colocarían? ¿Qué control colocarías, José Flores? Si yo tengo una puerta, apenas abro la puerta, tengo un desnivel de 10 metros y tengo abajo cocodrilos. ¿Qué control colocarías, José Flores? Control administrativo. ¿Qué control? Por eso, ¿qué control colocarías? Barandas. Barandas, ya, muy bien. Oscar, ¿qué control colocarías, Oscar Aurelio? ¿Qué control colocarías? Walter, ¿qué control colocarías? Walter Jesús. Walter, ¿qué control colocarías? José Alexander, ¿qué control colocarías? Señaléticas, o sea, Señaléticas. Muy bien. información para Ujú. detectar no antes de cruzar algo o ver qué está en los Ya, cocodrilos abajo, ¿no? muy bien. Yo te digo por qué, ¿ya? Cuando yo les mencionaba al inicio, oye, los accidentes pasan porque coloco controles no efectivos. Tú ves una señalética, yo soy curioso, voy a poder abrir la puerta. Esa señalética no me restringe nada, yo puedo abrir la puerta. ¿Que estoy cometiendo una falta? Sí, pero puedo abrir finalmente la puerta y puedo exponerme a ese peligro. Entonces, ese control de señalética no es efectivo. Si yo coloco barandas o coloco unas cintas de seguridad, oye, me puedo saltar las barandas. Entonces, si bien es cierto, son controles, pero son controles que no son efectivos y que podrían provocar que ocurra un accidente. ¿Qué mejor hago? Oye, poniéndome en el hipotético caso de que tuviera todos los elementos. Oye, tapeo o sueldo toda la estructura, le coloco una reja, le coloco candados, sueldo todo, tapeo con una plancha metálica y lo hago más efectivo y lo hago más tedioso que la persona pueda ingresar a esa o pueda abrir la puerta, siquiera abrir la puerta y pueda hoy exponerse. Entonces, lo que yo tengo que buscar siempre son controles efectivos. Acá ustedes van a tener las presentaciones y ustedes van a tener la oportunidad de identificar peligros. Ya te dije, todo lo que yo pueda percibir a través de mis 5 sentidos son peligros, que tengan el potencial obviamente de causarte daño. Lo que esté en mi cabeza de lo que podría sucederle a las personas si se exponen a ese peligro es el riesgo. ¿Qué es lo que le podría suceder? Se podría caer, se podría cortar, se podría electrocutar, se podría quemar, se podría matar. Eso es riesgo, ¿ya? Y aquí tenemos la lista también ya realizada. Se les va a dejar para que ustedes vean. En el caso ya yendo al tema puntual del tema de las herramientas, llamamos herramientas que son manuales y herramientas de poder o con motor. Oye, Javier, pero las herramientas, por ejemplo, una pistola neumática está con aire, pero yo utilizo mis manos. Sí, pero sin la energía neumática no podría funcionar esa pistola. ¿Correcto? No es que tú manipules con las manos. Se trata de que la herramienta se active con qué energía. Por ejemplo, herramientas manuales se activan pues con el martillo. La energía que yo le voy a transmitir al martillo es la energía que va a ejercer el martillo sobre un clavo, sobre un componente. Pero yo le ejerzo esa energía propiamente desde mi mano, desde mi sistema brazo-mano. Pero si yo utilizo una pistola neumática, ya, yo por más que coloque con mi mano, la haga el mayor esfuerzo, no la voy a poder hacer mover porque, oye, requiere de una energía externa, ¿ya? Entonces, la selección y el uso adecuado de las herramientas son los aspectos primordiales para la prevención de accidentes y posibles lesiones. Es importante también que nosotros dentro de la gestión, nosotros consideremos también si el usuario es zurdo o es diestro, ¿ya? Eh, ¿Por qué te digo la selección y el uso adecuado? Porque hay personas que utilizan martillos como palancas, llaves como martillos. Entonces, oye, adecuamos las herramientas a las necesidades que nosotros tenemos.
Las herramientas manuales pueden ser herramientas de corte, de sujeción, pueden ser herramientas para fijación o pueden ser herramientas también de varios usos, como el martillo, las reglas, los granetes, ¿ya? Herramientas de varios usos, pero son manuales. Las herramientas de acción no manual, que pueden ser herramientas eléctricas, neumáticas, hidráulicas, de combustible, herramientas que se activan también con pólvora, son herramientas y lo primero que se debe considerar es no usar una herramienta en la cual yo no conozco su funcionamiento. Responsabilidades de los diseñadores y el tema de los fabricantes. La maquinaria debe estar diseñada para ser inherentemente segura. Cuando esto no es posible, los fabricantes y los diseñadores deben asegurarse de que proporcionen pues las protecciones necesarias, adecuadas, con el fin de reducir el tema de los riesgos lo más bajo posible utilizando la jerarquía que ya vimos. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un mapa iterativo de un proceso iterativo donde primero lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la herramienta que vamos a utilizar, para qué la vamos a utilizar. Una vez que yo identifico el para qué, voy a identificar cuáles son los peligros, evaluar los riesgos, establecer los controles para los riesgos. Puede que el riesgo no lo controle en su totalidad, por tanto, tengo que aplicar nuevamente mejoras a esos controles de riesgos. Una vez que hago eso, estoy finalizando ya el tema de todo el proceso de riesgos. Por ejemplo, oye, tengo una sierra mecánica para hormigón. ¿Para qué la empleo? Para cortar hormigón. Durante el proceso se generan polvo, ese polvo no es posible eliminarlo, ese polvo pues es dañino para la persona. ¿Cómo lo controlo? Instalo depósitos, colectores de polvo o pulverizadores de agua. Evalúo si la emisión está bajo control, si no lo está, nuevamente verifico qué más puedo hacer y qué otros riesgos se puedan presentar durante la actividad. Cuando yo voy a ver en el tema, ya cuando la herramienta está en uso, tengo diferentes filtros. El filtro de la persona que está en el almacén almacenando la herramienta, valga la redundancia, la persona que va a retirar la herramienta, que tiene que verificarla, y la persona que la va a usar finalmente es la que tiene que verificar. Son 3 filtros. Antes de eso, durante el ciclo de vida de una herramienta, pues está el tema del diseño. Por parte de los fabricantes, de los proveedores, diseñadores, está el tema del diseño, la fabricación, los suministros y la instalación. Lo correcto sería que te instalen las máquinas los mismos proveedores. Ellos te tienen que instalar y te tienen que comisionar la máquina y te tienen que decir, oye, la máquina está 100% y la puedes utilizar. Ellos mismos también tienen que encargarse de poder abastecerte de los repuestos en caso alguna herramienta, un equipo o maquinaria falle. Por parte de los empleadores, es responsabilidad del tema de la elección y la compra. ¿A quién estás comprando? ¿Son fiables? ¿Es recomendable esa empresa a la que le estás comprando? ¿Cómo lo vas a usar? Es responsabilidad de los empleadores, de los trabajadores. El tema de realizar las inspecciones, los mantenimientos. Si la fábrica te dice o el proveedor te dice, oye, esta herramienta le tienes que dar mantenimiento cada 200 horas de uso, pues le tienes que dar. No, que le voy a dar 10 horitas más. No, porque puede fallar. Por eso es importante el tema de cumplir los mantenimientos de acuerdo a fábrica. Si tú requieres hacer una modificación, tiene que pasar por un proceso de gestión del cambio. Y finalmente, pues todo el retiro de servicio de esa herramienta. Oye, ¿la herramienta no me sirve de repente a mí, pero le sirve a otra persona en mal estado? No. Tú retiras la herramienta para evitar que esa herramienta pueda generar algún accidente. Entonces, es importante que mi control, desde los fabricantes hasta el tema del empleado y todos nosotros involucrados dentro del uso, la inspección, mantenimiento, oye, salga fuera de servicio y se cumpla con el ciclo de vida de esas herramientas. En el diseño y construcción, los fabricantes deben prestar debida atención al tema de los principios ergonómicos. Condiciones previstas de utilización debe reducirse al mínimo posible las molestias, fatiga, estrés físico y psíquico. ¿Qué debo de tener en cuenta? Que hay diferencias de operadores en altura, en peso, en resistencia. Hay diferentes espacios para realizar movimientos. El ritmo de trabajo puede ser día, puede ser noche. Hay 3 horarios de trabajo. La concentración, mientras más pasos tenga el arranque de una maquinaria, oye, tengo una mayor concentración, hay mayores operaciones mentales, entonces hay una mayor fatiga. ¿Qué más se tiene que tener en cuenta aquí? La interfaz hombre-máquina.
el peso, factores visuales, sensoriales, sensibilidad, si vibra mucho, si tiene muchas luces, si tiene mucho ruido o hace mucho ruido. Entonces, con la finalidad, pues, de reducir las posibles consecuencias negativas, factores de estrés físico, factores de estrés psíquico, prevención de efectos, pues, como les mencionaba, de molestias y fatigas que pudiéramos tener. Riesgo de pérdida de estabilidad en las maquinarias, en los equipos, en las herramientas, lo que tengo que mantener, así como en el tema de los andamios, la autoestabilidad, de igual manera la estabilidad de la maquinaria, que no se pueda, oye, mover la maquinaria, que se mantenga firme, oye, porque puede ocasionar algún accidente esa pérdida de estabilidad. Si la propia forma de la máquina no garantiza esa estabilidad, pues coloco algunos elementos o medios de fijación para evitar, pues, que la máquina se mueva. Ruptura durante el funcionamiento. Las máquinas no funcionan igual, oye, al ras de playa o funcionan igual pues cuando suben pues a más de 5.000 metros de altura. Las máquinas, oye, el mantenimiento tiene que ser con periodos más cortos de mantenimiento. Oye, van a estar expuestos a la abrasión, van a estar expuestos a ambientes corrosivos, va a haber una mayor fatiga. Entonces, cuando yo instalo maquinarias o cuando yo voy a proveer maquinarias, es importante que yo pregunte, ¿dónde las voy a instalar? ¿Por qué? Porque en base a eso yo voy a conocer cuáles son las condiciones ambientales de esas máquinas y cómo van a funcionar y cómo voy a establecer un programa de mantenimiento, un programa de seguimiento de esas máquinas. Partes móviles. Oye, los mandriles, el tema de las líneas hidráulicas, el tema de repente de los aspas de ventiladores, son equipos que están en movimiento y pueden generar el atrapamiento de las personas. Por tanto, tengo que aplicar guardas. En algunas operaciones inclusive llegan al punto de generar permisos de trabajo para retirar el tema de las guardas firmado por los gerentes, porque han habido accidentes. ¿Qué hay ya en el mercado? Adicionalmente a las guardas hay sensores de proximidad que apenas sienten a una distancia, esa máquina siente la proximidad de una sombra o efectos de sombra, oye, la máquina se detiene inmediatamente. O también hay paradas de emergencia. En caso la máquina atrape algo, hay un botón de emergencia en donde una tercera persona puede apretar ese botón y la máquina se detiene. ¿Correcto? Entonces, oye, todos estos controles de seguridad, controles de ingeniería, deben de permanecer implementados para evitar justamente esos riesgos de atrapamientos de posibles accidentes. Análisis para la selección de las herramientas. ¿Cómo yo voy a seleccionar la herramienta? Va a depender mucho de las características de la actividad, el tipo de tarea, el espacio, el ambiente de trabajo, si tengo luz, oye, si hay mucho ruido, el tema del análisis postural y biomecánico también, la postura del cuerpo, de las manos, la naturaleza y fuerza de agarre, el tema de acoplamiento, el tema de análisis de la herramienta también, la forma, las dimensiones, el tamaño, el tipo de material, la superficie del mango. ¿Cuáles son los riesgos comunes en el tema de las herramientas? Golpes, cortes, pinchazos, quemaduras, descargas eléctricas, lesiones musculoesqueléticas y lesiones oculares. En todos los trabajos que hemos visto el día de hoy, debemos aplicar un protocolo PAS. El PAS es proteger, avisar y socorrer. Proteger, oye, al accidentado en todo momento, avisas, levantas tu celular y llamas a los bomberos, a la central de comunicaciones de la empresa para poder avisar que hay un accidente y que necesitas ayuda. Y el tema de socorrer, siempre y cuando conozcas de primeros auxilios, vas a socorrer. Si no, te mantienes con la persona accidentada, nada más. En algunos casos muy graves, cuando tú utilizas herramientas, máquinas pueden suponer que hayan desarrollo de lesiones musculoesqueléticas. Ya presentas pues afectaciones pues ya crónicas, principalmente en la espalda, en la zona lumbar, en la zona cervical, en el sistema brazo-mano, en las piernas también. O en algunos casos ya más graves pueden haber amputaciones, quemaduras de extremidades, producto pues de accidentes ya muy graves durante el uso de estas herramientas. ¿Cómo establezco un programa de prevención de riesgos en el uso de herramientas? Primero, la selección de la herramienta adecuada, correcta, de acuerdo al tipo de trabajo. Lo segundo, el mantenimiento y la conservación. Tercero, el buen estado que deben mantener las herramientas. El uso correcto de la herramienta, para eso deben tener una buena capacitación. Tener un entorno seguro.
Si es posible, tiene que tener una herramienta cada trabajador. ¿Sucede? No. Las herramientas están en los almacenes y las herramientas, pues, todos los trabajadores las comparten. De igual forma, tengo que, oye, verificar el uso correcto en cada trabajador. Siempre utilizar el equipo de protección correcto, ¿ya? El adecuado. Actitud preventiva también es importante. En la práctica, las herramientas son muy diversas, lo que conlleva, pues, a tener diferentes peligros y riesgos para el trabajador. Siempre minimice o evite el tema de los riesgos, manténganse alerta al tema del entorno y considere los riesgos de utilizar herramientas manuales. Oye, los riesgos serán distintos, las herramientas manuales de las de poder. Va a depender mucho del tema del uso, la capacitación, ya, porque puedes generar lesiones graves con herramientas manuales. Algunos accidentes pueden deberse a la fatiga de los trabajadores y no se debe de subestimar los riesgos que conlleva trabajar con herramientas. Adicionalmente, ya hemos acabado hasta ahí la presentación, pero es importante y quiero mostrarles dos accidentes. Una, el tema de que muchos de nosotros utilizamos aire comprimido o aire a presión para realizar la limpieza del polvo que tenemos. ¿Qué puede pasar? Una embolia gaseosa. Hace unos días tuve el reporte de una persona que estaba utilizando y ese material, ese polvito, nosotros tenemos poros. Por los poros puede ingresar ese material particulado y como está a presión, ingresa al torrente sanguíneo y genera esa embolia gaseosa. Y miren por qué les digo. Véanlo aquí. ¿Es el riesgo del aire a presión? Te pongo en situación. Te cuento, en muchas plantas se utiliza aire comprimido, una fuente de energía mecánica limpia y económica que además es fácil de distribuir con tuberías por toda la fábrica. Este aire se utiliza para mover máquinas, presas y robots, como señal de control para abrir y cerrar válvulas, para dosificar químicos, para agitar reactores y mezcladores y hasta como útil de limpieza. El caso es que a pesar de ser aire, también presenta riesgos. Están los reventones al inflar objetos, neumáticos y similares. Los latigazos cuando los manguitos se sueltan, las lesiones cutáneas y oculares por objetos o el propio aire a presión, e incluso la sordera que sufren los que trabajan con fugas durante largos periodos de tiempo. Porque el shhh ese que escuchas al final te puede dejar sordo. Pero lo que poca gente conoce todavía son los casos de embolia gaseosa. Accidentes que se producen cuando trabajadores utilizan el aire a presión para limpiarse la ropa después de la jornada. Pequeñas burbujas de aire que pueden entrar al torrente sanguíneo a través de cortes o heridas y que cuando llegan a órganos vitales pasan cosas como estas. Total, que si en tu fábrica manejáis aire comprimido, procura que las conexiones con más presión cuenten con latiguillos de seguridad. Recuerda que eliminar las fugas ayuda al ahorro energético y a que la gente no se quede sorda. Y si te interesa un artilugio para que los trabajadores puedan limpiarse el polvo de la ropa, pero sin hacerse daño, visita juanjocontraincendio.com y Bien, entonces, de ahora en adelante, oye, yo no voy a utilizar herramientas de aire a presión sin contar con los látigos porque pueden desprenderse y esos latiguillos pueden provocar accidentes. No lo voy a utilizar el aire a presión para hacer la limpieza del polvo porque puedo tener embolias gaseosas. ¿Correcto? Entra al torrente sanguíneo y genera una embolia. Adicionalmente, ya, señores, otro de los temas y que a mí me preocupa siempre es porque yo tuve un accidente con uno de mis trabajadores respecto al uso de las gatas o de los sistemas hidráulicos. ¿Qué sucede? El sistema hidráulico es un líquido que está a presión y ese líquido puede fallar porque está contaminado por condiciones ambientales, puede fallar y puede ceder. Y puede pasar lo que ocurre aquí. Miren en este accidente de un volquete. Y las personas generalmente, oye, levantan el cilindro de levante de la tolva y hay algunos que se colocan debajo de estas tolvas. Entonces, o elevan con una gata hidráulica y solamente se dejan como control tienen la gata hidráulica. ¿Qué tienes que colocar? Sistemas mecánicos. Puedes colocar tacos para que en caso falle el sistema, caiga sobre el taco y no llegue a impactarte. ¿Por qué? Porque puede suceder esto. Miren. Miren lo que sucede. Levanta, levanta, sigue levantando, cilindro de levante, sigue levantando la tolva hasta
que llega un momento en donde las líneas hidráulicas a presión revientan y provocan pues que el sistema caiga. Si hubiera tenido a una persona cerca, me la mata, ¿correcto? La va a matar. Entonces, cuando tú utilices ya sistemas hidráulicos, gatas hidráulicas, lo que te tienes que acordar es que eso puede fallar y la carga puede caer. Y si cae, te va a matar. Por tanto, tienes que tener trabas mecánicas. ¿Qué puedes utilizar? Tacos de maderas, durmientes, para evitar que cuando caiga, oye, caiga sobre la durmiente y evite, pues, impactar. Bien, eso es lo que les quería comentar, señores. Respecto al tema de herramientas, hasta ahí hemos completado el tema de las 5 sesiones, pidiendo nuevamente disculpas, es algo extraordinario que me sucedió, pero ya hemos completado. La coordinadora, tanto mi coordinadora como la coordinadora de Palcom, se les va a enviar el tema de los exámenes para que los puedan desarrollar y con esto pues puedan recibir el tema de la certificación. ¿Listo? Si no tenemos preguntas, algo, muchísimas gracias por haberme atendido en esta mañana tarde. Muchísimas gracias. Ahorita me comunican, señores, por el chat, por este chat, en el cual han puesto sus nombres, les van a enviar el tema de los enlaces para el tema de que puedan desarrollar los exámenes. Ese chat se va a quedar fijado para que ustedes puedan ingresar y puedan desarrollar el examen. Ahorita les van a compartir, ahí les está compartiendo ya mi coordinadora el tema de los enlaces para que ustedes puedan desarrollar. Los exámenes son bastante sencillos, son preguntas y respuestas nada más, respuestas fijas que hemos visto ya en las presentaciones. ¿Listo? Muchísimas gracias, señores. Buenas tardes.